Bien, buenas tardes, familia de Iglesia Bautista Crossroad. Antes que nada, quiero agradecerles por su asistencia este día a las 9 de la mañana en nuestro servicio debajo del árbol, fuera de nuestro templo. Me dio mucho gusto verlos y para mí es una bendición siempre verlos y saludarlos, aunque no podamos saludarnos de mano ni de abrazo, pero por lo menos nos miramos y nos saludamos y eso es para mí ya una bendición. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Que ustedes pudieron venir y para mí, a mí se me hizo un servicio muy hermoso. Gracias por su fidelidad. Gracias por su fidelidad en todos los aspectos, en todas las áreas. Estamos de regreso a nuestro servicio de las 5 de la tarde, nuestro servicio nocturno, y seguimos estudiando el libro de Mateo. Hemos iniciado el capítulo 27 ya de Mateo, y en esta ocasión vamos a estar considerando un poquito los versículos 27 al 31. Ya entramos a la recta final del Evangelio según San Mateo, ya nos queda nomás terminar este capítulo 27 y el capítulo 28 y nos terminamos el libro de Mateo, que ha sido de bendición. Espero que usted haya considerado muchas cosas acerca de lo que Mateo narra, de lo que fue la vida y la pasión del Señor Jesucristo y todas sus vivencias, ¿verdad? Todas esas memorias que él tenía en mente. Puede imaginarse, ¿verdad? Cuántas cosas tenía Mateo. No escribió todo, lógicamente. Juan señala que pues no cabrían los libros en todo el mundo, dice él, ¿verdad? Si se contaran uh, cosas tras cosas de todo lo que el Señor vivió y todo lo que él hizo. Y a lo mejor es una, ¿cómo le dijera yo? Una metáfora o algún hebraísmo que él usa en ese aspecto, pero lo que da a entender Juan es que son infinidad de cosas las que ellos vivieron al lado del Salvador. Entonces, Mateo igualmente narra desde su nacimiento hasta a su muerte en la cruz. Y hoy vamos a estar en los versículos 27 al 31 del capítulo 27. Permítame leerle este pasaje. Dicen así: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Dios por esta porción de la Escritura. Gracias por habernos permitido, Señor, seguir avanzando en el estudio de este Evangelio que es tan importante para nosotros como cristianos, Dios, para nosotros como pueblo suyo. Gracias, Dios. Estamos agradecidos por toda su fidelidad, por el cuidado que ha tenido de nosotros hasta este día, Dios, y por su providencia, especialmente por habernos proveído, Señor, esa salvación que necesitábamos, Dios, y por su gracia, por ese llamado, Señor, que nos ha hecho y nos hizo y que pudimos entender claramente de que estábamos perdidos y que necesitábamos de un redentor y que necesitábamos de un Señor, de un Rey. Ayúdenos ahora, Señor, a someternos nosotros como súbditos de ese Rey, Señor, de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Y Padre del cielo, quiero mencionarle nuevamente, Dios, que por favor trate con aquellos que están enfermos, Dios. Por favor, Dios. Usted sabe que la salud para nosotros es importantísima, Dios. Y le pido por eso que trate con nuestros cuerpos, Señor. Por los hermanos Mora, por los hermanos García, Dios. Por nuestros hermanos Galván, hermana Patti, su dolor, Señor. Y también, Dios, por nuestros hermanos Gómez, Señor, el hermano que sé que está lastimado de su espalda. Nuestros hermanos Dietz y los demás, Padre, que están enfermos. Por favor, trate con ellos y conmigo. Y Padre Santo, también no quiero ignorar y no quiero olvidar a mi cuñada Xiomara, Señor, por esta situación que está viviendo. Yo le pido que por favor sea con ella, que le ayude a salir de esta situación, mi Dios. Y que Padre Santo ella pueda sentir su paz, que ella pueda sentir, Señor, su compañía y que Padre del cielo, esto sea como un sueño nada más y que todo pase pronto, Dios.
Ahora le pido que nos bendiga, por favor, que honre su palabra y que sigamos aprendiendo, Señor, todo lo que usted nos quiere enseñar, Padre del cielo. Que todo sea para su gloria y honra y para nuestro crecimiento espiritual, mi Dios. Y en Cristo Jesús, ese nombre que usted nos ha dado para que le pidamos todas las cosas, Dios, yo oro y le pido todo. Amén. Muy bien, hermanos, pues la Biblia profetizaba de Cristo que sería objeto de violencia en su primera venida, es decir, cuando vino como el Mesías Redentor, como siervo sufriente, como se le llama. La Biblia profetizaba, especialmente Mateo, profetizaba eso, de que iba a ser objeto de violencia, objeto de burla, y se cumplió a carta cabal. Esa profecía empezó a cumplirse desde su arresto en Hexemaní hasta su muerte en la cruz. Mateo narra en los versículos del 15 al 26 del capítulo 27 el odio que los líderes religiosos, miembros del Sanedrín, tenían en contra de la persona de nuestro Redentor, en contra del Señor Jesucristo. Pero inmediatamente después, Mateo nos narra parte del violento ultraje del que el Señor Jesucristo fue blanco a manos de gente pecadora, sedienta de sangre inocente. Y antes de continuar, yo quería leer con ustedes este pasaje del cual les he hablado, Isaías 53, dos versículos del 3 al 7. Este estudio está como titulado Ultraje sin igual contra Jesús. Ese es el título. El ultraje sin igual contra Jesús. Yo no creo que haya habido una persona antes ni después de Cristo que haya sido objeto de tanto ultraje, de tanta ofensa, ni de tanta burla. No creo que haya existido, pero estaba profetizado. Yo quiero leerles ese pasaje de Isaías 53, los versículos del 3 al 7, si usted tuviera su Biblia igualmente. Isaías 53, los versículos del 3 al 7. Es probablemente un pasaje muy conocido de ustedes, pero vale mucho la pena ahora que nosotros estamos estudiando ya y hemos llegado hasta estas alturas del Evangelio según San Mateo, que lo volvamos a leer un poquito detenidamente y miremos qué era lo que se decía del Señor Jesucristo. Y lo vamos a comprobar después con la Escritura, con lo que Mateo narra de lo que vivió el Señor Jesús antes de sucumbir a la muerte en la cruz del Calvario. Dicen así los versículos del 3 al 7. Quiero que le ponga un poquito de mente, por favor. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Y eso fue lo que le sucedió exactamente al Señor Jesucristo. Fue despreciado, menospreciado y desechado. Recuerde que Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando uno no recibe algo, uno rechaza. Y eso fue lo que prácticamente el pueblo judío hizo con el Señor Jesucristo. Luego dice, varón de dolores. Y dígame si no. Desde su nacimiento fue un dolor. Probablemente en su inocencia no lo percibió. Cuando bebé, por ejemplo, fue a su primera cuna fue un pesebre, la caja esa hecha de madera donde le daban de comer a los animales, especialmente las vacas. Esa fue su cuna. Probablemente en su inocencia, como un baby, no lo percibió, pero sus padres sí, y sus tíos y familiares probablemente también. Varón de dolores, dice, experimentado en quebranto. Y fue quebrantado muchas veces. Fue quebrantado por la ignorancia de la cual fue objeto de parte del pueblo de Israel. Fue quebrantado hasta el grado de llorar por Jerusalén cuando se lamentó por Jerusalén. Ustedes lo recuerdan, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como una gallina junta sus polluelos y no quisiste? Llorando. Entonces ese fue un quebrantamiento para él. Y dice después, y nosotros, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Se cumplió, menospreciado totalmente. Y no le estimamos. Y después el versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, no precisamente las enfermedades físicas. Se refiere más que todo y específicamente a la enfermedad del pecado de condenación, a la enfermedad del alma, a la enfermedad de la maldad, a la enfermedad que nos tenía a nosotros atados, a todos los seres humanos, y que hemos sido rescatados de esa. Por eso dice, sufrió, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, los dolores
por los cuales nosotros teníamos que pagar con eso, con dolor, por nuestra maldad, por nuestra rebeldía, por habernos alejado de Dios, por no considerar a Dios en nuestra vida. Todo eso lo sufrió el Señor Jesucristo en carne propia. Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y eso fue prácticamente como en la imagen que narra en su escrito el apóstol Mateo y los otros evangelistas, igual, lo pintan de esa manera, totalmente quebrantado, herido, abatido al final, abatido. Es decir, ya sin ánimos de seguir adelante, sin ánimos de vivir más que lo motivaba el precio de nuestra salvación que tenía que ser pagado. Dice el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, o sea, fueron nuestras rebeliones, fue nuestra maldad, fue nuestro pecado el que le hizo hacer pasar por toda esta situación. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, el castigo de nuestra paz con Dios, porque la Biblia enseña que nosotros éramos enemigos de Dios y éramos por naturaleza, dice la Biblia, hijos de ira, lo mismo que los demás, enemistados con Dios. Y para podernos reconciliar con Dios, para podernos traer esa paz con Dios y no estar más enemistados, fue que el Señor Jesucristo tuvo que padecer todo lo que padeció. Él fue así. Y dice después, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Las llagas, por sus llagas fuimos curados nosotros de esa enfermedad que se llama pecado, de esa enfermedad que está allí como un cáncer en el alma de los seres humanos. El versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, en nuestra rebeldía, en nuestra naturaleza humana de pecadores. Esto fue lo que hicimos en realidad. Y si no, dése cuenta. ¿Qué clase de persona era usted antes de conocer al Señor Jesucristo? ¿Qué clase de persona era usted antes de que Cristo lo alcanzara, la alcanzara y le hiciera comprender que necesitaba de Él? Y usted aceptó, así como yo. Pero ¿qué personas éramos? Yo puedo recordar de mí, pero cada quien puede examinarse a sí mismo. Mas Jehová dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue el plan de Dios en su divina sabiduría, en su inmensa sabiduría, en su incalculable sabiduría. Él sabía que nosotros necesitábamos del Señor y lo hizo así. Fue un plan de Dios, un plan diseñado de Dios Padre, ejecutado por el Hijo, por el Señor Jesucristo. El 7, para terminar, dice, angustiado él y afligido. Fíjese bien. Angustiado. Una persona angustiada es una persona que ya no soporta más. Es una persona que ya no puede más. Es una persona que está siendo abatida prácticamente, alcanzada totalmente por el sufrimiento. Angustiado él y afligido. Aflicción una tras otra, una tras otra. Sin embargo, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y lo que tiene en mente aquí el profeta es aquellos corderos que eran llevados por la puerta de las ovejas prácticamente al lugar de sacrificio en el templo de Israel. Así fue llevado el Señor Jesucristo, como un cordero indefenso, sin defenderse, totalmente callado, sin reclamar, sin decir nada. Sabía que tenía que hacerse y no estaba dispuesto a echarse para atrás. Estaba dispuesto a llegar hasta el final, estaba determinado. Enmudeció, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. No hizo nada. Recuerde que hasta en el arresto suyo en Getsemaní, Pedro quiso defenderlo, Pedro sacó su espada, Pedro quiso hacer algo por él, pero más bien el Señor Jesucristo lo reprendió y le obligó a que guardara su espada. No abrió su boca, no se defendió. Estaba dispuesto a pagar el precio por gente mala como nosotros. Y lo hizo, sin mirar atrás. Entonces el ultraje sin igual contra Jesús. Ahora vamos a ver, a trasladar esta profecía a los hechos reales. ¿Ok? Ya leímos todo lo de la profecía acerca del quebrantamiento del Señor Jesucristo, acerca de su pasión, lo que Isaías profetizaba de él. Ahora vamos a llevarlo a la vida real del Señor Jesucristo, al momento vívido cuando Él pasó por toda esta situación. Ultraje sin igual contra Jesús. Primero lo que tenemos aquí, que yo puedo ver, es un ultraje moral. Recuerde que el Señor Jesucristo en su esencia de Dios
era inocente, era sin pecado, santo y sin mancha. Santo y sin mancha. Y miramos ahora que moralmente lo ultrajan y lo rodean de perversos pecadores. Eso es un ultraje moral, que en sus últimos días, últimas horas más bien, lo hayan rodeado de este tipo de gente. En cuanto a la santidad de Dios, podemos catalogar esto como un ultraje moral, porque en su esencia de Dios, el Señor Jesucristo era santo, santo de verdad. El versículo 27 lo declara y dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. El pretorio era ese lugar donde se sentaba el gobernador para dictar sentencia. Al parecer, ya después de que al Señor fue entregado por Pilato en manos de los verdugos del Señor, dice, entonces los soldados del gobernador lo llevaron al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. No se refiere probablemente a una compañía de soldados. Una compañía de soldados estaba compuesta creo que de 1000 y algo de soldados. Probablemente lo que Mateo está diciendo es que lo rodearon toda la compañía de los que lo iban a ejecutar, de aquellos que iban a llevar a cabo la ejecución del Señor Jesucristo, la crucifixión del Señor Jesucristo. Eran perversos, eran sanguinarios, eran gente pecadora, y rodear al Señor en esa circunstancia después de azotarlo, después de, recuerda, ya lo habían escupido, ya lo habían golpeado, lo habían ofetado, se habían burlado un poco de él diciéndole que adivinara quién lo había golpeado. Entonces, viene más el ultraje moral y ahora lo rodean de gente pecadora. No es fácil, no es fácil para nosotros estar enfrente de gente que sabemos que están en contra de nosotros y que van a hacer todo lo posible por hacernos daño y que van a hacer todo lo posible por hacernos quedar mal y que nosotros salgamos heridos, salgamos destrozados. No es fácil. Mucho menos para el Señor Jesucristo estar enfrente de todos aquellos hombres. ¿Cuántos eran? No lo puedo decir, pero estar ahí rodeado de todos aquellos hombres, rodeado de todos aquellos hombres que le iban a quitar la vida, que lo iban a crucificar. Entonces, ese es un ultraje moral, porque según la ley romana en aquellos tiempos, a una persona después de ser sentenciada a la muerte en la cruz, se le daban 10 días para que estuviera preparada. Al Señor Jesucristo no le dieron ni 10 minutos. Lo sentenciaron e inmediatamente lo llevaron a este lugar, al pretorio, donde supuestamente se debía de defender la justicia. Lo llevaron ahí y pisotearon la justicia divina, la justicia de Dios. No les importó. Entonces es moralmente un ultraje. Y además lo vemos despojado de sus ropas. Eso es algo que, la verdad, solo los designios de Dios, y a veces los designios de Dios son para nosotros incomprensibles. Pero no puedo creer yo, o sea, lo creo, pero no me puedo imaginar, o sea, no puedo, ¿cómo le diría yo?, concebir en mi mente que Dios, el Dios todopoderoso del cielo y de la tierra, haya permitido que su Hijo Jesucristo fuera tratado de esa manera. Pero Dios es Dios y Él sabía por qué lo estaba permitiendo, ¿verdad? Entonces, fíjese, el versículo 28 dice así, dice, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata, es decir, lo desnudaron. Mire, si hay algo que nos da vergüenza es que nos desnuden en público. Usted sabe que cuando el pecado entró en el mundo, entró la vergüenza por la desnudez igualmente. Si se acuerda, Adán y Eva, cuando se vieron desnudos, entonces sintieron vergüenza. Pues ese pecado de nuestra vergüenza espiritual fue igualmente sobre el Señor Jesucristo. Ultraje moral. Fíjese, dice, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Lo desnudaron, es parte de la burla. O sea, ellos rodearon al Señor Jesucristo, ya lo habían torturado físicamente, ya le habían herido su cuerpo por todas partes al darle los latigazos, al imponerle ese castigo. El Señor Jesucristo sangraba por todas partes y ahora no les basta. Es como si están, no sé, llenos de rabia, como si están sedientos de sangre, como si están, no sé, con todo el odio del mundo en sus corazones. Lo desnudaron. Si hay algo que nos da vergüenza a los seres humanos,
es aparecer, o nos debería de dar vergüenza en realidad, es aparecer desnudos en público. Máximo cuando uno pues es inocente, cuando uno tiene horror por el pecado, como el Señor Jesucristo lo tenía. Pero lo desnudaron. No solo eso, le echaron encima un manto escarlata, es decir, fue una burla total, un ultraje moral, pero tenía que ser así, es que estaba profetizado. Y estos hombres estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con el Señor Jesucristo, con tal de burlarse. Eso era lo que tenían en mente. Lo llevaron, lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata, como para burlarse de él, porque él había dicho que era rey, que era el rey de los judíos. Se decía eso. Entonces ahora le echan encima un manto escarlata que era prácticamente la insignia de los reyes así se vestían y los emperadores así se vestían. Entonces, para burlarse del Señor Jesucristo, como para decirle, te creemos que eres rey, entonces ahí te va un manto color escarlata, a la manera de que se vestían los reyes de la época y los emperadores de la época. Era solamente burla, no era respeto, no era honor, era simplemente burla. Así es que ultraje moral totalmente contra el Señor Jesucristo. Debería ser muy impactante para todo cristiano saber que nuestro Salvador fue objeto de este tipo de espectáculo, de esta burla en manos de gente impía, en manos de gente pecadora. El ultraje moral fue un arma usada para denigrar al Señor Jesucristo, hacerlo ver en lo ridículo. Esto era lo que ellos querían, hacerlo aparentar en lo más ridículo. Ningún cristiano debería hacer uso de ultraje moral contra ninguna otra persona. Por eso es que nosotros deberíamos de considerar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que estamos haciendo. Cuando calumniamos a alguien, ese es ultraje moral. Cuando hablamos mal de alguien, ese es ultraje moral. Y todo eso está prohibido para nosotros como hijos de Dios. Ni para nuestros hermanos, ni para los que no lo son. Ni para nuestra familia espiritual, ni para los que no lo son. Todavía los que no pertenecen. Así es que el ultraje moral estuvo a la orden del día durante este asunto de la pasión de Cristo. Y en esto del ultraje sin igual contra el Señor Jesucristo, vemos también el ultraje físico. No fue solamente moral, ellos fueron más allá, fueron a lo físico y lo ultrajan físicamente. Por ejemplo, lo coronaron con una corona de espinas. Eso es inimaginable, pero cualquier cosa que nos pica la piel, que no, en cualquier parte de nuestro cuerpo, es doloroso. Es doloroso. Y ya no se digan que le pongan a uno una corona de espinas. ¿Cuán grandes eran esas espinas? No lo sé. ¿De qué tipo de espinas eran? No lo sé. Pero cuando la Biblia dice que era una corona de espinas, pues se entiende que era una corona sobre su cabeza. Algunos expertos dicen que era algo que le cubría la cabeza y parte de la cara. No lo sé. Pero yo comprendo que una corona es una corona que se es puesta en la cabeza. Mire el versículo 29. Dice así. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Se dieron a la tarea de tejer una corona para burlarse del Señor Jesucristo. Recuerde que se decía que él mismo más bien había afirmado ser rey. ¿Okay? Cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Entonces él afirmó. Así es que ahora vienen a burlarse de él. No solamente lo desnudan, sino que le echan encima ese manto escarlata para burlarse, diciendo, ok, te creemos que eres rey. Ahora le ponen una corona tejida de espinas. O sea, le van dando la figura de un rey. Primero el manto y ahora le ponen esa corona. Y dice él después, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Esta era la gran burla. Esto era todo el circo. Esto era todo lo que ellos querían, burlarse. Antes de matarlo, burlarse. Y lo consiguieron, lo hicieron, no tuvieron reparos. Lo hicieron. Fíjese bien. Dice, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Okay. Ya es muy, muy doloroso. Imagínese el dolor. Primero arrestado, después el dolor ahí del juicio al que fue sometido, un juicio relámpago totalmente ilegal. Después el desnudo en público, ese manto, y ahora físicamente lo están ultrajando y le ponen en su cabeza una corona tejida de espinas, que tuvo que haber sido muy, muy doloroso. Ya el dolor era insoportable por lo de los latigazos, por sus heridas por todas partes del cuerpo. Entonces, el dolor era prácticamente insoportable,
Pero a ellos no les basta, a ellos no les importa y ahora le ponen esta corona de espinas con tal de burlarse y hacer mofarse de él. Burla total, porque él dijo, él afirmó ser rey. Y luego, y una caña en su mano derecha. Fíjese bien, la gran burla consistía en que un rey tenía que tener un cetro de rey. ¿Verdad? Y los cetros, los reyes, algunos los portaban en su brazo derecho, como un cetro, así, como un rey. Lo presentaban, ellos eran el rey. Pero al Señor Jesucristo, en vez de ponerle un cetro de rey, le ponen una caña en su mano derecha, como para burlarse, como para decirle, eres rey, pero eres lo más débil. Porque una caña es débil. Una caña se puede blandir, una caña se puede quebrar, una caña, una simple caña. Así es que esa era la burla, ¿verdad? En vez de un cetro, una caña. Como para decirle, si es cierto que eres rey, entonces eres el más débil de todos. En su mano derecha. Ahora viene lo demás. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Es decir, hincaban su rodilla delante de él. Supongo que hacían turnos. Supongo que rotaban alrededor del Señor Jesucristo. Y se reían y gozaban. Y luego pasaban enfrente de su mirada, se hincaban la rodilla en tierra como burlándose nada más. No era honor, no era respeto, no era nada más que burla. Y le decían esto, salve, rey de los judíos. El saludo judío prácticamente. Salve, rey de los judíos. Así es que es algo inimaginable. ¿Cómo Dios pudo permitir todo? Solo Él lo sabe. ¿Cómo Dios pudo permitir todas estas cosas? No lo sé. Lo que sí sé es que pasó, porque está escrito, recopilado por prácticamente todos los evangelistas, todo este asunto de la pasión de Cristo. Y en este ultraje físico observamos también cómo fue escupido y golpeado. Fíjese bien, no solamente desnudado, no solamente burla, ¿cómo le dijera? Ultraje moral, burla moral, sino ultraje físico. Fíjese bien los versículos 30 al 31 lo que dicen. Dicen así, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarla. Increíble, pero así sucedió. Fíjese lo que dice el versículo 30. Y escupiéndole, ¿en qué parte del cuerpo le escupían? Los expertos dicen que más que todo en el rostro. Es decir, un rey, cuando había un rey en cualquier lugar, en aquellos lugares orientales sobre todo, cuando la gente le quería rendir honor y honra al rey, le besaban la mano derecha. Le besaban la mano derecha. Eso era una reverencia para el rey, era una reverencia para la realeza. Al Señor Jesucristo, estos hombres, en vez de besarle la mano derecha, le escupían el rostro y el cuerpo probablemente. Es decir, no tenían reparos donde le cayera el escupitajo. Es increíble. Y todo esto lo permitió Dios y todo esto lo sufrió el Señor Jesucristo porque había un propósito diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo, de que era necesario de que así se hiciera para que nosotros tuviéramos ahora un rey, un salvador, un ser divino con quien vamos a pasar la eternidad. Y escupiendo, le dice, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Es una tortura en realidad, más que todo, un ultraje físico. Fíjese, le pusieron la corona de espinas, lo escupían y ahora dice, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, es decir, con su corona puesta. ¿Cómo lo hicieron? No puedo imaginarlo. Probablemente le quitaban la caña de su mano y le golpeaban la cabeza, con fuerza. No nomás una caricia, no, con fuerza. Y entre más violento era el golpe, significa que las espinas que tenía en la cabeza profundizaban más y profundizaban más. Puede imaginarse cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánto ultraje soportado por el divino Salvador, para que nosotros ahora, para que ustedes y yo ahora pertenezcamos a la familia de Dios. Es para mí algo increíble, es para mí algo de decir gracias todos los días y ojalá usted también pueda decir a Dios, gracias Dios, por haber permitido que tu Hijo unigénito muriera y sufriera todo lo que sufrió para que yo no viniera a condenación, como dice la Biblia, para que yo fuera rescatado de la vileza del mundo donde yo me movía y puesto en el camino de la luz y puesto
en la iglesia del Señor y puesto en la familia de Dios, sin hacer nada más que creer. Entonces, eso debería de ayudarnos a nosotros para ser totalmente agradecidos. Le golpeaban con la caña en la cabeza, probablemente le quitaban la caña de la mano, lo golpeaban. Otros a lo mejor le dejaban la caña en la mano y con su propia mano que se diera a él. Es probable, yo no lo sé, pero mi imaginación vuela. Si es que, y pues considerando que era tortura, que era ultraje, que era burla, estos hombres eran capaces de cualquier cosa. Así es que es algo increíble y yo espero que usted sea considerado, que usted considere, comprenda, que todos comprendamos que si bien es cierto la salvación a nosotros no nos costó nada más que creer y más que confesar, al Hijo de Dios le costó un sufrimiento indecible, indecible. Tengo una heridita bien pequeñita aquí. Cuando me la hice me dolió y todavía me duele. Es una heridita insignificante. Imagínense la tortura que el Señor Jesucristo sufrió, los latigazos, las heridas por todo el cuerpo, los golpes, la burla, las espinas, los golpes en la cabeza que profundizaban más las espinas en su cabeza. Es increíble. Así es que deberíamos de considerar todo eso nosotros. Y cuando pensemos en traicionar a Cristo, que nos vengan todo esto a la mente para que nos detengamos, para que pensemos bien lo que vamos a hacer, para que nosotros podamos entonces vivir la vida cristiana como Dios nos quiere, como Dios requiere de nosotros. Así, gente sacada de las tinieblas a la luz admirable de Dios, así lo dice la Biblia, que fuimos sacados de las tinieblas, y tinieblas significa maldad y penumbra, a la luz admirable de Dios. Por medio de este sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. Si no lo hubiera hecho, ustedes y yo estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo soportó todo. Por amor a usted, hermano, por amor a usted, hermana, por amor a mí. Necesitamos ser considerados, necesitamos ser agradecidos. El 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ya hartos, hartos de haber derramado todo su odio, hartos de haber derramado toda su mofa, hartos de haber derramado toda su burla y toda su violencia, ahora eructaban como perros hartos de su maldad. Están eructando ahora, tranquilos ya, poco saciados, tal vez no hasta el final, pero poco saciados. Ahora dice, después de haberle escarnecido, después de haber hecho todo esto que Mateo narra, le quitaron el manto, lo desnudan otra vez, lo habían cubierto con un manto real, que probablemente encontraron algo por ahí, alguien tenía uno, y vamos, a la burla. Se lo quitan otra vez, lo dejan al desnudo y le ponen otra vez sus vestidos. Por fin, para llevarlo ¿a dónde? A la cruz, donde tenía que ser clavado con esos inmensos clavos, donde tenía que todavía pasar por ese dolor y morir ahí para rescatarnos a nosotros. Si es que es increíble, pero así sucedió. No en balde, como dicen, Isaías había profetizado todo este asunto. Y todo sucedió como Isaías lo profetizó. Grande el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Grande el valor que nos da al haber entregado a su Hijo unigénito para que nosotros fuéramos rescatados. ¿Qué está dispuesto usted ahora de dar por amor al Señor Jesucristo? Lo único que Él quiere de nosotros es que le entreguemos nuestra vida y que sigamos sus pasos de justicia, de amor y de misericordia, sin olvidar la santidad. Eso es todo lo que Él requiere de nosotros. Es todo. Personalmente no creo que antes del Señor Jesucristo haya habido alguna persona que sufriera así como Él lo hizo. Tanto oprobio, tanta burla, tanto ultraje moral y físico. No creo que antes de Él alguien hubiera sufrido así. Ni creo que después de Él alguien hubiera sufrido así. Porque la historia dice de que aquellos que iban a ser crucificados, porque era la cruz era la muerte más espantosa que una persona era sentenciada, a la que una persona era sentenciada. Y algunos ni siquiera eran clavados en la cruz porque morían después de los latigazos, después de haber sido latigados. Y el Señor Jesucristo estaba profetizado que tenía que ir a esa cruz y así fue. Así es que no creo que ni antes ni después de Él alguien haya podido soportar
todo lo que el Señor Jesucristo soportó por nosotros. Es algo que nos debería hacer reflexionar, como les dije, pensar, reflexionar y considerar que nuestro Señor sufrió lo indecible, lo inimaginable por nosotros. Por nosotros. Así es que imagínense el valor, el valor que teníamos en nuestras almas y el precio que fue pagado por nosotros es inmenso. Es incalculable, es imposible de pagar. No tenemos con qué pagarle a Dios el hecho de que el Señor Jesucristo haya pasado por todo esto para redimirnos a nosotros. No hay manera de pagarle a Dios, no lo hay. Es algo solamente por la gracia de Dios, que nosotros hemos sido salvados. Y ahora, mi consejo es que usted no deje de creer, que usted en realidad medite en los sufrimientos del Señor Jesucristo y considere después si vale la pena apartarse de Él. Y considere después si vale la pena serle desleal. Y considere después si vale la pena dejar el camino en el cual estamos seguros. Piénselo bien. Recuerde, sí, vamos por el camino estrecho. Sí, hemos entrado por la puerta estrecha y vamos por el camino estrecho, pero no vamos solos. Dios va con nosotros. El Señor Jesucristo en la persona del Espíritu Santo va con nosotros. Dios va con nosotros. Y para que nos fortalezcamos más aún, la Biblia enseña que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. Si es que, ánimo hermano, ánimo hermana. Vale la pena seguir en este camino. Vale la pena seguir padeciendo lo poquitito que podemos padecer. Vale la pena hacer el pequeño esfuerzo que hacemos. Vale la pena serle fiel a Dios hasta el final. Y espero que usted determine eso y esta sea su decisión. Voy a seguir creyendo hasta el final de mi vida. Voy a seguir creyendo sin la menor intención de traicionar a Cristo. Voy a seguir creyendo sin la menor intención de serle desleal a mi Señor y pedirle las fuerzas a Él y pedirle la sabiduría a Él y pedirle todo lo que necesitamos para seguir creyendo hasta nuestro último día de vida a Él, porque Él da en abundancia. Que Dios le bendiga mucho y espero verlo hasta mi último día de vida, espero verlo a usted firme y adelante con su familia, con sus amigos, influyendo en otros positivamente, espiritualmente, influyendo en la generación que le sigue, influyendo para que este mundo se convierta igualmente de las tinieblas a la luz. Padre Santo, gracias Dios por su palabra. Gracias Señor, porque bien podemos tener una idea de cuán grande fue el sufrimiento que usted padeció, Señor Jesús, por nuestras almas. Ahora podemos tener una idea mejor de cuál fue el precio de nuestra salvación. Ahora podemos tener una idea mejor, Dios, del valor que tenía nuestra alma y tiene para con usted, Señor, que fue capaz de soportar todo este ultraje por nosotros, algo inmerecido, Dios. Así es que, Padre, le pedimos perdón, yo le pido perdón por cualquier ofensa y le pido que se haga cargo de mi vida, Dios, y que controle igualmente la vida de mis hermanos, que nos ayude a serle leal y útil a usted, Señor, que no seamos unos desleales, que no seamos hallados, Señor, traicioneros al final de nuestra vida, desleales, sino que como dice su palabra, nos paremos firmes y seamos hallados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Padre Santo, ayúdenos a seguir adelante y a reflexionar adecuadamente acerca de este gran sacrificio de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Para su gloria y honra, le pido igualmente por este hombre, Julio, que nuestra hermana Alicia pide oración por él, Señor, por su salud y cualquier otra situación negativa que esté viviendo, que usted sea con él, mi Dios. Sobre todas las cosas, que salve su alma, porque es lo más importante. Y también nuevamente, Dios, mi cuñada, Xiomara, los enfermos de esta iglesia, Señor, y las necesidades de cada uno, Padre Santo. Y gracias por la fidelidad de mis hermanos. Gracias, Señor, por moverlos a estar aquí. Gracias por hermano Omar, Señor, que está fiel igualmente y que hace su gran aporte para que todos estos videos y estas grabaciones puedan llegar, Señor, hasta nuestros hogares. Dios del cielo, gracias por todo. Lo bendecimos, Señor, exaltamos y alabamos su nombre.
Y declaro, Señor, con mis labios que usted es el Dios en los cielos y Dios en la tierra, el juez justo, que nos ayude, Dios, a seguir adelante. En Cristo Jesús y para la gloria de su honra. Amén.